Cristo. Listo, Mororita, la escuchamos. Padre mío, Señor Jesús, quiero que sepas que no has llegado a esta oración de coincidencia, porque con Dios no existen las coincidencias, existen los propósitos. Quiero que recuerdes que Dios, que Él ve todo lo que está pasando en nuestras vidas. Él ve nuestro sufrimiento, Él ve nuestras lágrimas, Él ve nuestras angustias, Él sabe proveer todas nuestras necesidades. Hoy queremos dedicar esta oración y entregarnos en la presencia amorosa de nuestro Dios. Oremos ahora. Buen Padre, gracias porque a través de todo lo que he caminado en la vida, tú en tu gracia me traes de regreso a tu presencia. Ayúdanos a entender que todo lo que permites es para que vengas y nos postremos y busquemos ayuda en el único lugar donde existe la verdadera ayuda. Así como usted abrió el mar rojo a Moisés y a los israelitas, así pido, Padre, que abras mi mar rojo, abras lo que para mí se mira imposible. Te pido que me confundas la sabiduría de este mundo. Te pido que todos aquellos que me deseen el mal, tú les enseñes que tu poder y tu protección es más grande que cualquier mal que el hombre pueda desear en contra mía. Vengo a ti, mi Padre, porque sé que en ti puedo descansar. Hoy te entrego mis lágrimas, mis preocupaciones, mis ansiedades, mis angustias, mis hijos, mis problemas con los cuales yo sinceramente ya no puedo. Es por esto que doy gracias por poder orar, por poder tener acceso a tu presencia. Te pido perdón por las veces que yo he tratado en mi propia habilidad de cargar todas estas cosas con las cuales yo no. Y por esto es que vengo con tanto agradecimiento y regocijo, porque en este momento ya siento que esa carga se está levantando de mí. Gracias por dejarme llamarte mi padre, porque un padre cuida de sus hijos. Y es con esa confianza que me acerco a ti. Vengo con la humildad de un niño que no tiene dónde más a quién más ir. Vengo para decirle, Padre, que tengo necesidades y que tú eres el único que puede suplir mis necesidades. En este momento solo confío en ti y que tú eres mi único refugio verdadero. Te doy gracias por escucharme y llamarme. Padre, ahora me despido por este momento, pero me despido tranquila, sabiendo que finalmente he entregado a ti, con lo cual ya no he podido. Yo no he podido cargar. Gracias por ser mi Padre de milagros, misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Ok, Mororita, muchas gracias. Bueno, Sí, bueno, hoy continuamos con el capítulo 19. Vamos a dividir este estudio en dos, porque es un poquito grande. Ujú. La primera parte se llama La destrucción de Sodoma y Gomorra. Ajá. Y la segunda parte la tenemos a partir del versículo 10, del versículo 30, que habla sobre Lot y sus hijas. Ujú. ujú, Todavía estamos dentro de la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Sale? Ok. Creo que Dulce no va a poder leer, ¿verdad?
Pues sí puedo y ya donde no ya le pauso y ya le continúo. ¿Sí puedes? Sí, ya sí escucho. Si el camión del Metrobús habla, le pauso y continúo. Ok, entonces vamos a ver los primeros tres versículos de de este capítulo. Recordemos dónde estamos, ¿vale? Nada más. ¿Sí se acuerdan más o menos de dónde estamos? ¿Puede alguien recapitular? Sí, ¿Dónde bueno, nos creo que es quedamos? donde ya los ángeles del Señor le dicen a Abraham y a Sara que van a ser padres Ujú, y donde Abraham le pide a Dios por los justos que puedan existir en Sodoma y Gomorra antes de que destruya la ciudad. muy bien. Nos quedamos entonces en donde intercede Abraham, Abraham ya, por Sodoma, y nos quedamos en que estos dos ángeles van directamente a esas ciudades para poder hacer el juicio de Dios ante esas dos ciudades, ¿verdad? Este, Sí, en ese momento vamos a escuchar lo que pasa después cuando estos dos ángeles visitan esas ciudades. Entonces, ¿puedes ayudarme a leer los tres primeros versículos, por favor? sí. Al anochecer, los dos ángeles llegaron a la entrada de la ciudad de Sodoma. Lot estaba allí sentado y cuando los vio, se puso de pie para recibirlos. Entonces les dio la bienvenida y se inclinó rostro en tierra. Señores míos, dijo él, vengan a mi casa para lavarse los pies y sean mis huéspedes esta noche. Entonces podrán levantarse temprano y seguir su camino. Oh, no, respondieron ellos. Pasaremos la noche aquí en la plaza de la ciudad. Pero Lot insistió y finalmente ¿Fueron con él a su casa? ellos fueron con él a su casa y preparó un banquete para ellos con pan sin levadura y ellos comieron. Muy bien. Entonces, estos dos ángeles, que son mensajeros de Dios, e iban a llevar a cabo el juicio de Dios, llegaron a la ciudad de Sodoma. Recordemos que en esta ciudad vivía Lot. Ujú. Luego nos explica que Lot estaba allí, estaba esperando dentro de las puertas. Ahorita vamos a ver en los comentarios por qué estaba allí esperando. Ajá. Aquí hay algo Sí, que me llama la atención y que dice, se puso de pie para recibirlos como si los estuviera reconociendo de algo, ¿no? ujú. Entonces les dio la bienvenida y se inclinó rostro en tierra, una señal de respeto grande, ¿verdad? Aquí Sí. me pongo a pensar, bueno, entonces Lot conocía a estos ángeles. Es una o incógnita a lo que... mejor los ángeles eran Ajá. muy diferentes a las personas que vivían ahí y por eso lo recibió así. O sea, a lo mejor eran muy altos o no sé. Bueno, vamos a ver qué dice, ¿no? La escritura y algunos comentarios a ver si podemos saber un poquito más sobre eso, ¿no? Ujú. Luego, los invitó a su casa, pero los ángeles lo rechazaron. Primeramente les dijo que los ángeles les dicen a Lot que ellos se iban a quedar en la plaza de la ciudad, ¿no? ¿Por qué ellos primero se quedaron en esa plaza? ¿Por qué ellos se quedaron en esa noche ahí? ¿Ustedes por qué creen? Para ver cómo se comportaba la gente o algo así. Sí, ¿no? Podría ser una buena explicación esa, porque ellos pudieron haber llevado a cabo el plan de Dios de destruir estas dos ciudades, ¿no? Pero recordemos
que primeramente Dios le dijo a Abraham que iba a ver cómo, que iba a comprobar si realmente estas dos ciudades ya llegaron a pecados tan grandes que estas ciudades tendrían que ser enjuiciadas. Ujú. Ujú. Lot insiste, dice no, vengan a mi casa. Ujú. Y finalmente aceptan los dos ángeles ir a su casa, les prepara también un banquete y hay algo que les prepara que llama la atención y que vamos a ver de aquí en adelante e- este, este, este alimento, que para mí es algo simbólico también, ujú, porque les prepara pan recién Sin horneado, levadura. pero sin levadura. Ajá. Ujú. Vamos a ver después en otros libros, sobre todo en Levítico, digo sí, en, en Levítico, que el pan, más bien la levadura, hace como un símbolo del pecado. Ajá. Por lo que nos están hablando de aquí es, a veces nos comparan con el pan, ajá. Las personas que siguen a Dios, que siguen y siguen su santidad, es como si no tuvieran esa levadura, ajá. Son personas limpias. La levadura, ¿qué es lo que hace? Alguien está rayando algo, ¿verdad? ¿No? Yo no. ¿No? O moviendo algo. Es que me No, distrae un yo poquito. tampoco. Me distrae un poquito. No No, hay yo problema. no traigo nada más que el celular. Ok. Bueno, yo creo que soy yo, entonces. Les decía, ¿en qué estaba? Ya no me acuerdo. La levadura recién horneada O sea, la levadura del pan. es como el símbolo del pecado. Lo que hace la levadura es con una cierta cantidad muy pequeña, puede hacer el pan que se infle. Ajá. Así también a veces la escritura habla sobre la levadura como si fuera el pecado. Con una pequeña dosis de pecado nos puede o puede hacer cambios en todo nuestro ser. Ujú. Entonces Mm. es un símbolo de que posiblemente Lot era una persona santa, ¿no? O sea, es como que el símbolo de que la levadura hace crecer, como si creciera el pecado rápido. Sí, o sea, hace alusión de que el pecado, así como la levadura, en pocas cantidades, pueden hacerse tan grandes como inflar un pan. Ujú. Ujú. Ok. Muy bien, sigamos. Vamos a ver el primer comentario, ¿vale? Sí. A ver, Moro, ahorita intente leer el 19:1. Sí, 19:1. La entrada de la ciudad era el lugar donde se reunían los funcionarios y otras personas que discutían los temas de actualidad y para realizar transiciones comerciales. Era un lugar donde se demostraba autoridad y posición, donde uno podía observar y ser observado. Evidentemente, Lo tenía una posición importante en el gobierno o estaba relacionado con alguien que la tenía, ya que cuando los ángeles llegaron, lo encontraron en la entrada de la ciudad. Quizás por eso Lot no quería salir de Sodoma. Ok, aquí lo que el comentario nos explica primeramente, que el lugar de la puerta donde estaba Lot era un lugar a donde se podía llevar a cabo el comercio, ajá, o también se podían llevar algunos anuncios de la autoridad, o estaban personas que tenían influencia dentro de la ciudad. Ujú.
Digamos que esta parte a donde estaba en la entrada este Lot era una zona donde, este, una zona comercial. Ujú. Por lo tanto, se piensa que Lot tenía una posición dentro del del gobierno. gobierno de esa ciudad. Ujú. O por lo menos tenía comercio en esa ciudad. Recordemos que también Lot era pastor de ovejas, ¿no? Tenía sus animales. Entonces también posiblemente es a donde vendía todos sus productos de esos animales, ¿no? Entonces, Sí, posiblemente Lot ya había hecho una vida dentro de esa ciudad, ¿no? Entonces, cuando tú haces una vida dentro de un lugar donde ya tienes costumbres, donde ya tienes, eh, digamos, eh, c- c- ciertas cosas que te dan comodidad, pues es muy difícil dejarlas, ¿verdad? Y vamos a ver. Pues sí, ¿no? Si ya tenía como Ujú. tal vez un puesto de poder o algo, pues ya tenía como su vida hecha, ¿no? A lo mejor por eso no se quería ir. Sí, no nada más reconocimiento, sino también hablamos de dinero, ¿no? sí, comercio. Entonces vamos a continuar la historia. Advierto que lo siguiente es fuerte, ajá, pero lo tenemos que ver desde la perspectiva de Dios, ujú, desde la perspectiva de las escrituras. Entonces, a partir de aquí, vamos a leer de la escritura cosas fuertes que nos pueden hacer pensar en cosas equivocadas que o, o poder malinterpretar la Biblia, ¿sale? Sí, Bueno, vamos a apagar los micrófonos para que puedas leer del versículo 4 al 7, por favor. pero antes de que se fueran a dormir todos los hombres de Sodoma, tanto jóvenes como mayores, llegaron de todas partes de la ciudad y rodearon la casa y le gritaron a Lot: ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Entonces Lot salió de la casa para hablar con ellos y cerró la puerta detrás de él. Por favor, hermanos míos, suplico, no hagan una cosa tan perversa. Miren, tengo 2 hijas vírgenes. Déjenme traerlas y podrán hacer con ellas lo que quieran. Pero les ruego que dejen en paz a estos hombres, porque son mis huéspedes y están bajo mi protección. Correcto, muchas gracias. ¿Sí vieron? Son dos cosas bastante fuertes Sí, dentro de esta parte. Primeramente, voy a repetir otra vez la llamada porque ya se está viciando otra vez. Permítame un segundito. Ok, entonces vemos primeramente eh, que antes de que se fueran a dormir Lot y Los Ángeles, porque recordemos que Lot ya había invitado a su casa a Los Ángeles, llegaron hombres y nos dice la escritura que llegaron mayores, hombres mayores y también hombres jóvenes. Ujú. Y rodearon su casa de Lot, exigiendo algo, preguntando primeramente por los ángeles. Ujú. Y le dicen a Lot que salgan para que puedan tener relaciones sexuales con ellos. Ajá. ¿De esto que nos habla? ¿Ustedes qué se imaginan?
de su perversión, ¿Qué? de la perversión que existía ahí en Sodoma y Gomorra. Imagínense, estas personas ya estaban tan enfermas, tan dañadas por sus deseos sexuales, que siendo hombres querían tener relaciones con estos ángeles. Ajá. No sabemos, obviamente, si reconocieron que eran ángeles, ¿no? No lo creo, porque al principio, en el capítulo 17 nos dicen que venían tres varones, que tres hombres, ajá, que ya luego nos dicen que son ángeles, mensajeros del Señor. Ujú. Pero nos da una idea de cómo la perversión sexual dentro de Sodoma era muy fuerte, ¿sale? Algunos piensan que los ángeles eran muy hermosos, que eran tan hermosos que podían a veces, digamos, provocar estos deseos, ¿no? Luego, eh, Lot sale de su casa para hablar con estas personas y estas personas pues no entienden y les cierra la puerta, ¿verdad? Sí. Más bien cierra la puerta para que no vean a los ángeles y les dice, todavía les dice con amabilidad, hermanos míos, con súplico, no hagan esas cosas tan perversas, o sea, nos habla de que el Lot sabía que eso era una perversión y, y la, y los señores jóvenes y viejos que llegaron a rodear su casa, pues no lo veían así, ¿verdad? Posiblemente ya era normal dentro de esas ciudades tener relaciones homosexuales, ¿no? Ahora, Ujú. aquí viene otra cosa muy, muy impactante dentro de la Biblia, dentro de las escrituras, porque Lot hizo algo que para nosotros ahorita vamos a ver qué sentimos con eso, ¿no? Miren, les dice Lot, tengo dos hijas vírgenes, déjenme traerlas y podré hacer con ellas lo que quieran, pero les ruego que dejen en paz a estos hombres, porque son huéspedes y están bajo mi protección. A muchas personas este versículo les suena sumamente machista, ¿verdad? Y está fuerte. Y es fuerte porque está invitando a que todas las personas que estaban afuera, que estaban en un cúmulo peligroso para él y para su familia, los invita a violar a sus hijas, a tener relaciones con ellas. ¿Por qué ustedes se imaginan? ¿Ustedes qué piensan de esta parte? Pues que a lo mejor Lot sabía que dentro de esos ángeles estaba Dios. Ajá, y por eso Y, las ofreció, ajá, porque sabía que lo iban a salvar. sí, Ujú. O porque sí, los veía como seres divinos que se debiera protegerlos, pero aún así, pues es muy fuerte lo que dijo. Pues yo pienso que en esta parte lo tenía mucho miedo, y de alguna forma dijo una tontería, ¿sí? Sí, Posiblemente de ofrecerle a sus hijas, ¿no? fue lo primero que se le ocurrió, ajá, porque sabía que estas personas las iban a rechazar, ajá, porque posiblemente sabía que todos los hombres de ahí, o todos los hombres que fueron a la casa, pues eran homosexuales y las iban a rechazar. Ujú. Pero eso no ujú, quita que Lot haya hecho un comentario de ese tipo
que gracias a Dios no resultó como él lo propuso, ¿no? Pero no nos deja, pero no nos deja ver también cómo Lot, a pesar de que era una persona que creía en Dios, que fue incluso considerado justo, sus pensamientos, sus ideas, sus formas de ver las cosas lo llevaron a no reflejar a Dios, ujú, y a tomar decisiones que aparentemente él pensaba que eran buenas, pero sabemos desde aquí que él no tenía el mejor criterio para tomar decisiones. Ujú. Y vamos a ver cómo todo el pecado de estas dos ciudades sí pervirtieron no solamente a Lot, como la levadura, ajá, sino también a sus hijos y a su esposa. ¿Sale? Sí, Vamos a ver qué nos dicen los comentarios sobre este tema, ¿no? ¿Cómo es posible que un padre ofrezca a sus hijas para que abusen salvajemente una multitud de pervertidos, solo por proteger a dos extraños? Es una pregunta muy válida, ¿verdad? Posiblemente Lot pensaba que podría salvar a sus hijas y a los visitantes. Tal vez esperaban que los novios de las muchachas pudieran rescatarlas, o que ellos, o que aquellos homosexuales no estuvieran interesados en las muchachas y simplemente se fueran. Ujú. Aun cuando las costumbres de esa época obligaba a proteger a los huéspedes a cualquier precio, esta terrible sugerencia revela lo profundo que Lot había absorbido el pecado. Fíjense, él ya había absorbido todo el pecado también de Sodoma y Gomorra. Le estaba afectando como la levadura al pan. Ujú. Se había endurecido ante los actos perversos de una ciudad malvada. Cualquiera que haya sido el motivo de Lot, vemos que aquí una ilustración de la terrible maldad de Sodoma, una maldad tan grande que Dios tuvo que destruirla por completo. Ajá. Y muchas personas, por ejemplo, pueden decir que Dios era genocida. Ajá. Pero imagínense, si una persona justa que vivía con ellos fue contaminada por todas las pues sí, todo el pecado que había en esas ciudades. Imagínense si estas dos ciudades Dios hubiese dejado que siguieran todavía llenando o poblando el mundo. Cuando en estas ciudades no había ni siquiera 10 justos. Ujú. Entonces ujú, ya ven la profundidad de cómo era el pecado de estas dos ciudades. sí, era muy grande. Era muy grande. Y vamos a ver qué más Sí. nos dice. Por ejemplo, este comentario que saqué de otra Biblia dice, el nombre de Sodoma ha llegado a ser sinónimo con el pecado de la homosexualidad o la sodomía. Ajá. Fíjense, la sodomía viene de la palabra Sodoma, como un sinónimo de perversión sexual, ¿sale? Pero la perversión sexual no fue la causa de la caída de la ciudad. Ujú. En Ezequiel 16, 49 y 50, el Señor enumera los pecados de Sodoma como soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Ajá. Lo recibió a los ángeles e incitó que se quedaran en su casa esa noche, conociendo bien del peligro que corrían si no aceptaban. Ujú. Lo que nos sugiere
este comentario es que Lot ya sabía las perversiones que se hacían en esa ciudad y que de alguna forma ya sabía, o viendo a estas personas como visitantes de esa ciudad, posiblemente era una costumbre que hacían los de esta ciudad ya, que todas las visitas las trataban de ese modo, ¿no? Y vamos a ver qué dice Ezequiel, porque también el comentario nos sugiere que en Ezequiel dice que no nada más por la perversión sexual, sino enlista más cosas que tenían esta ciudad. Dice Ezequiel 16:49-50 de la Reina Valera. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, su hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas. Ella y sus hijas, se refiere a toda a los poblados más chiquitos que vivían alrededor de ellas. Ajá. Y que eran dominadas por Sodoma. ¿Sale? O sea, no nada más era pervertida Sodoma, sino todos los pequeños poblados que dependían de ella a sus alrededores. Ajá. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Ajá. Y se llenó de soberbia. Hicieron abominación delante de mí. O sea, está hablando Dios. ¿Sale? Y cuando lo vi, las quité. ¿Sale? No nada más la perversión sexual fue su motivo por cual fueron destruidas. Ya vimos que fue por soberbia, fue porque también hubo mucha saciedad de pan, o sea, en pocas palabras, muchos gordos, ¿no? Y también mucha O sea, ociosidad, o mucha sea, gula. ajá, mucha gula. ¿Qué quiere decir eso? Pues que comían de tal forma de que no les importaba, ¿no? Comían y también había muchas personas que no trabajaban, que eran ociosas, ¿sale? Entonces nos da otro panorama de cómo era Sodoma. Bueno, sigamos con la lectura. Vamos a ver del versículo 9 al 13. Si nos puedes ayudar, ¿no? ¿Lo quieres que nosotros leamos? Sí, hazte a un lado, gritaron ellos. Este tipo llegó a la ciudad como forastero y ahora actúa como si fuera nuestro juez. Te trataremos mucho peor que a esos hombres. Y se lanzaron contra Lot para tirar la puerta abajo. Pero los dos ángeles extendieron la mano, metieron a Lot dentro de la casa y pusieron el cerrojo a la puerta. Luego dejaron ciegos a todos los hombres que estaban en la puerta de la casa, tanto jóvenes como mayores, los cuales abandonaron su intento de entrar. Dul, estaban en la puerta de la casa, se logró escuchar nada más hasta ahí, en el versículo 11. Ok, retomo en el 10. Sí, Pero los dos ángeles extendieron la mano, metieron a Lot dentro de la casa y pusieron el cerrojo a la puerta. Luego dejaron ciegos a todos los hombres que estaban a la puerta de la casa, tanto jóvenes como mayores, los cuales abandonaron su intento de entrar. Mientras tanto, los ángeles le preguntaron a Lot: ¿tienes otros familiares en esta ciudad? Sácalos de aquí, a tus yernos, hijos, hijas o cualquier otro, porque estamos a punto de destruir este lugar por completo. El clamor contra esta ciudad es tan grande que ha llegado hasta el Señor, y Él nos ha enviado para destruirla. ok, muchas gracias, Dul. Fíjense, ubiquémonos otra vez. Está Lot afuera de su casa
tratando de detener a estas personas, ajá. Sí, Incluso les dijo que iba a ir por sus hijas y se las iba a entregar, ajá. Ahorita que se me ocurre, pues posiblemente también fue una forma de que le dijeran que sí y que entrara a la casa, ¿no? Y cerrara. Bueno, total. Esas personas se desesperan y dicen, ¿sabes qué? Hazte a un lado. Tú no eres de aquí. Ujú, le llaman forastero. Y ahora actúas como nuestro juez. ¿Recuerdan por qué Lot tenía ese nivel de, digamos, social, posiblemente de poder en esa ciudad? Por lo que leímos ahorita al principio, ¿no? Ujú. De que tenía como un papel ahí importante. Sí, pero recordemos que fue Abraham el que lo rescató y no solamente lo rescató a él, sino recuperó todas las cosas que habían saqueado de Sodoma y Gomorra. ¿Sí se acuerdan? sí, Por lo tanto, cuando Sí. Abraham le entrega todas las cosas al rey de Sodoma y Gomorra, pues obviamente este Lot pues queda también digamos, como gratitud, ¿no? De que habían recuperado sus cosas. Incluso el rey de Sodoma le dijo a Abraham que le pidiera o que se llevara todo lo que quisiera, ¿no? Entonces, pues también no es raro que Lot tuviera una posición o que Abraham le haya ganado una posición dentro de esa ciudad por haber no solamente salvado a Lot, sino recuperado las cosas de la guerra que habían tenido con los cuatro reyes, ¿no? ¿Sí se acuerdan? sí, la guerra que tuvo. Ok. Bueno, después dicen que se lanzaron contra este Lot, pero los ángeles supongo que abrieron la puerta y los lograron meter. Ajá. Cuando metieron a Lot los ángeles a su casa, cerraron la puerta. Ujú. ¿Y luego qué pasó? Estos ángeles, con el poder que les dio Dios, vemos que también tienen influencia los ángeles, posiblemente físicamente en nosotros, ujú, porque nos habla la escritura que los dejaron a todos ciegos. Ujú. Ujú. Y fue cuando ya los dejó ciegos, cuando los dejaron ciegos que se retiraron. Pero yo creo que en esta parte nos dice que los ángeles tuvieron la prueba suficiente para decidir que Sodoma y Gomorra ya estaba al límite, ya estaba explotando de pecado. Ajá. Y fue cuando decidieron que ya no iba a haber otra oportunidad, que la iban a destruir, ¿no? O sea, ¿Cómo ya ven? ahí ya era como el límite que podían soportar. Pues digamos que la evidencia necesaria para saber que Sodoma y Gomorra ya estaban tan Llenas de pervertidas, perversidad. tan pervertidas que ya no había un punto de retroceso, ¿verdad? Ok, vamos a ver el comentario 1913. Si es tan amable, Morrorita. Sí, 19:13. Dios había prometido perdonar a Sodoma si se encontraran allí 10 justos. 18:32. Obviamente no se pudieron encontrar ni siquiera 10, ya que los ángeles llegaron para destruirla. La evidencia arqueológica señala la existencia de una civilización avanzada en esta región. Durante los días de Abraham, también
La mayoría de los investigadores confirman algún tipo de destrucción repentina y devastadora. Son muchos los que piensan que las ciudades sepultadas yacen debajo de las aguas del extremo sur del Mar Muerto. Los pecados de Sodoma revelan que la gente de los días de Lot tenían que enfrentarse con la misma clase de pecados repulsivos a los que se enfrentaba el mundo en la actualidad. Así que debemos seguir el ejemplo de Abraham y confiar en Dios. Su fe interesada contrasta con la gente de Sodoma que solo se gratificaban a sí misma. Muy bien, la última parte de este comentario creo que es muy valiosa porque dice su fe desinteresada contra la gente de Sodoma que solo gratificaba a sí mismo. O sea, que lo único que les importaba era satisfacer sus necesidades. Ujú. Que no eran capaces ya de controlar sus emociones y sus instintos. Ujú. En otro comentario, que no lo tengo a la mano ahorita, pero dice que el pecado en sí no, o sugiere que el pecado en sí no es en realidad que nosotros lo hagamos, ajá, sino que nosotros no nos resistamos a él. ¿Sí me explico? Que esa es la verdadera naturaleza de nosotros. Podemos nosotros eh, hacer cosas malas, ajá, pero el primer paso es que si se nos presentan en la mente, nosotros tenemos el poder de decidir no hacerlas también. ¿No? Y no llegar a la tentación. ¿Sí? O la tentación ahí existe, pero nosotros tenemos la obligación de rechazarla. Ujú. O sea, como Ajá. ser más fuertes o sea, más fuertes que el pecado y repelerlo. Sí, si se dan cuenta, toda la vida de Abraham estuvo llena también de tentaciones. Ajá. Incluso vemos que Abraham cede a esas tentaciones. Por ejemplo, el hecho de aceptar la idea de su esposa de tener relaciones con su sierva para cumplir la promesa, según ellos, de Dios. Ajá. Él es vencido por la tentación. Ujú. Entonces, Sí. una persona que va fortaleciéndose día con día en Dios, porque nos dice la Escritura que Dios es el que aumenta y el que nos da la fortaleza para tener más fe. Ujú. Pero en el caso de Abraham Sí, fue más bien como el anhelo de tener eso, ¿no? Porque así él es, quería tener un hijo y así es, Sara igual, entonces no era como ese deseo carnal de estar juntos, sino más bien ese anhelo de ser padres, ¿no? así es, Y pero se es un, dejaron llevar por eso y perdieron la fe y la paciencia. sí, definitivamente, nada más que también es una tentación a hacer lo que ellos creen correcto, ujú, y no a la manera de Dios. Esa es la Ah, ok. diferencia. Se O dieron sea a que no la, tuvieron paciencia. exactamente, en pocas palabras, se dieron a la tentación de su deseo por tener un hijo. Ujú. Y así es como yo creo que lo debemos de ver. Todas esas impaciencias de, por ejemplo, tener dinero, de tener poder, de mostrar a la gente que nuestra vida fue solucionada y que nosotros somos lo suficientemente inteligentes para tener éxito. Ujú.
Hay muchas personas que por lograr eso son corruptas, por lograr eso toman decisiones incorrectas en su día a día. Ajá. Y eso también forma parte de una tentación. Ujú. Una tentación por seguir cosas de este mundo, por seguir cosas que aparentemente nos van a hacer más felices. ¿No creen? Ujú. Hay personas que visitan todo el mundo, hay personas que compran todas las cosas del mundo y aún así llegan a la misma conclusión que posiblemente, por ejemplo, llegó ¿cómo se llamaba el hijo de David? Este, Saúl, no, Samuel, no, también fue un rey de Israel. Salomón, con el rey Salomón, llegó a la misma conclusión. Él, él llegó a la conclusión que aunque tuviera todo, le faltaba algo en su vida. Ajá. Él era rey, era rico, tenía mujeres, podía visitar a todo el Pero él mundo. sentía que le faltaba algo, ¿no? Simplemente llegó a la conclusión de que todas esas cosas que el mundo aparentemente te da como bueno, como que te van a hacer feliz, no te hacen feliz. Lo único que verdaderamente te llena en tu plenitud es saber que tú caminas con Dios La y que, presencia de Dios. y que la presencia de Dios te puede hacer ayudar a más gente. Ujú. Eso es lo que para mí representa la verdadera felicidad. El hecho de que con ayuda de Dios podamos dar amor a otra persona. Ujú. Creo que ya se vició bastantito. Déjenme otra vez. A mí sí me gustan los videos. Sale pues. Ok, seguimos. Vamos a seguir porque si no, no acabamos. Por favor, Dulce, si eres tan amable del 14 al 16, si puedes, si no, nosotros lo leemos, ¿eh? Sí, sí, pues. Bambi. Pero tu pantalla no se ve los versículos. Ah, ¿no? A No ver, estás compartiendo como todas las ventanas. déjame ver qué está pasando. A ver, vamos a ver. Toda la pantalla, claro que sí. Sistema, compartir, ocultar. Ok. Ahora sí ya la puedes ver. Se ve como... Ya, ahora sí. Ya, ¿verdad? Y Ajá. entonces, Entonces Lot salió con prisa a contarles a los prometidos de sus hijas. Rápido, salgan de la ciudad. El Señor está a punto de destruirla, pero los jóvenes pensaron que lo decía en broma. Al amanecer de la mañana siguiente, los ángeles insistieron. Apresúrate, Lot. Toma a tu esposa, a tus dos hijas que están aquí. Vete ahora mismo, o serás arrastrado en la destrucción de la ciudad. Como Lot todavía titubeaba, los ángeles lo agarraron de la mano y también a su esposa y a sus dos hijas, y los llevaron enseguida a un lugar seguro fuera de la ciudad, porque el Señor tuvo misericordia de ellos. ok. Fíjense, entonces, lo primero que fue hacer Lot fue avisarles a los prometidos de sus hijas. Yo me imagino, Lot dice, de, ¿qué interés tenía en estas personas, no? Pues seguramente ya había hecho algún trato, ajá, ya había tenido algún negocio con estas personas y por eso decidieron casarlas
con estas personas, ¿no? como Entonces yo me imagino que prometido. Lot, para no destruir esas alianzas que ya había hecho, pues fue rápidamente a verlas, ¿no? Y advertirles. Pero el problema es que no le creyeron, pensaron que era una broma, ¿no? Sí, Y, y ustedes díganme, ¿quién en su sano juicio podría creer que iba a haber una destrucción? pues es como si a mí ahorita me dijeran, pues no lo creería. Pues no lo creo, ¿no? Ahorita porque lo estamos leyendo, ¿no, Morrorita? Ujú, Pero realmente es algo increíble, ¿no? sí, Bueno, después, todo esto pasó en la noche, ¿eh? Recordemos que todo esto pasó en la noche. Ya se hizo de mañana, ya es de Ya día, es otro día. ya es otro día. Ujú. Bueno, más bien ya hay luz. Ajá. Y todavía no salía este Lot. Yo pienso que Lot estaba tratando de advertir a todo lo que pudiese, ¿no? Y por eso le llegó la mañana. Y entonces los ángeles dicen, no, pues es que nadie te va a hacer caso, mejor ya vete con tus hijas, porque si no, tú también vas a ser destruido. Ajá. Y luego dice que Lot titubea, dudó todavía Lot. Ujú. ujú. ¿Y qué hicieron los ángeles? Pues tuvieron que agarrarle de mano y ¿sabes qué? Vámonos, Vas para afuera. vas para afuera. Ujú. Bueno, casi lo obligaron de salir. A salir. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿A poco no sienten como que Lot tenía mucho apego a las comodidades de esa ciudad, a la gente de esa Sí, ciudad? Yo creo que sí. sí, sí, porque no quería salir de ahí. Imagínense, de sus negocios, de su riqueza, sus amigos. Bueno, se nos hace increíble, pero también nosotros creo que podríamos hacer lo que Lot hizo. Pero ella se estaba olvidando del Señor, ¿no? Pues sí, o sea, vemos que su interés, pues era Fue más también la comodidad. la comodidad, ¿no? Y no dudo que creyera en él, no dudo que confiara en él, pero su fe no era tan grande, ajá. Ajá. Ya estaba muy contaminado por esa levadura del pecado de Sodoma y Gomorra. Vamos a leer Sí. el el comentario, perdón, 19:14. Si quiere yo lo leo. Lot había vivido tanto tiempo y con tanto gusto entre gente malvada que había dejado de ser un testigo creíble de Dios, fíjense. Había permitido que el ambiente lo moldeara. Todo ese pecado lo moldeó también. En lugar de que él moldeara el ambiente, en lugar que Lot reflejara a Dios, ujú, y que el ambiente fuera también moldeado por su ayuda, ¿no? Se perdió la conexión con el servidor. Comprueba la conexión a Bueno, internet. permítame un Se segundo perdió la porque conexión con el servidor. Comprueba. creo que se fue el internet. Se perdió la conexión con el servidor. Comprueba la. Perdone. ¿Sí me escuchan? Bueno, bueno. Muchas gracias, que se perdió. Bueno, me quedé en, en este comentario, ¿verdad? Dice, Lot había vivido tanto tiempo y con tanto gusto entre gente malvada que había dejado de ser un testigo creíble de Dios. Ya no reflejaba a Dios. Había permitido que el ambiente lo moldeara en lugar de que él moldeara el ambiente. Ujú. Las personas que viven a su alrededor lo ven a usted como un testigo de Dios o como uno más entre la multitud. ¿Qué reflejamos en estos momentos? Son preguntas que no es necesaria que las
contesten ahorita, ¿no? Pero sí es importante que nos las hagamos a nosotros mismos. La gente cómo nos ve, sí ve que estamos reflejando a Dios, o simplemente somos considerados como parte de la multitud, simplemente, ¿no? Es lo que le pasó a Lot, ¿Aló? ya no reflejaba a Dios. Ujú. Lot había tra- transigido tanto con respecto a sus valores que había dejado de ser útil para Dios. Fíjense, cuando finalmente decidió hablar, nadie lo escuchó. ¿Ha dejado usted de ser útil para Dios porque se ha vuelto semejante a su entorno? Para hacer la diferencia primero debe de ser diferente en fe Fe y y conducta. conducta. Ujú. Porque la fe sin obras es muerta, ¿no? Estamos muertos. O sea, la salvación es por fe. Ujú. Pero la fe sin obras, sin nosotros reflejar lo que Dios quiere de nosotros, pues simplemente no vale nada. ¿Sale? Ujú. Y ahora sí, a ver, ayúdeme a leer el 19-16, morrorita. Sí, 19:16. Lot dudó, así que el ángel lo tomó de la mano y lo sacó rápidamente. Él no quería abandonar la riqueza ni la comodidad que había disfrutado en Sodoma. Es muy fácil criticar a Lot por haber sido hipnotizado por los atractivos de Sodoma, cuando la decisión nos parece tan clara a nosotros. Para que seamos más sabios que Lot, debemos darnos cuenta que nuestro titubeo en obedecer y proviene del atractivo falso de los placeres de nuestra cultura. Ok, gracias. Fíjense, Dodd realmente sí dudó, ¿verdad? Sí, No quería sa- eh, aceptar la realidad de que estaba en un mundo que iba a ser destruido. Ujú. Y de alguna manera hasta titubeó por no dejar ese mundo, ¿no? Entonces, nosotros nos debemos de, ya pasándolo a nuestra vida, pues nos debemos, yo creo que preguntar si tenemos en algún momento o en esos momentos algo que es como Sodoma y Gomorra, ¿no? Que no lo queramos dejar, las comodidades. Sí. ¿Sale? Vamos a leer el 16-29. Observe cómo lo misericordioso de Dios hacia Abraham se extendió hacia Lot. Fíjense, Lot sí era, perdón, Abraham sí era justo. Por lo tanto, Dios escuchó a Abraham. A pesar de que Lot ya no reflejaba a Dios en esos momentos, porque su fe estaba decaída, gracias a Abraham, Lot pudo salvarse a sí y también a su familia. Ujú. Dice, debido a que Abraham imploró por Lot, Dios fue misericordioso y lo salvó de la destrucción ardiente que recibió Sodoma. Una persona justa siempre puede influir en otras para bien. Santiago dice que la oración de una persona justa tiene mucho poder. Ujú. Todos los cristianos deben seguir el ejemplo de Abraham y orar por la salvación de los demás. Lo, el único poder que tenemos, cuales ya lo había comentado, la oración y la fe. La oración. el único poder que tenemos nosotros en realidad es la decisión. Ajá. Ah, ok. Decidir si sí seguir a Dios o no seguir a Dios. Ujú. Ujú. Ese sí tenemos nosotros, ese poder. ¿Sale? Sí. Aquí la cosa es que cuando nosotros decidimos seguir a Dios,
Dios nos dota de otros poderes. Ujú. Y cuando nosotros seguimos a Dios y tenemos una fe reforzada, podemos influir en oración por otras personas. Fíjense qué tan importante es esto. Usted, Morrolita, que es mamá, ¿a poco no la anima más a caminar más con Dios para que sus oraciones sean efectivas, sus Ujú. oraciones por sus hijos? Ajá. Imagínese si usted no siguiera el camino de Dios, sus oraciones no son efectivas, Serían vanas. serían vanas. Aún sus hijos si estuvieran desviados, si estuvieran, digamos, Perdidos. alejados de Dios, yo por eso se lo soy sincero, Morrorita, Ujú. por eso para mí es bien importante y me llena mucho de gozo cuando usted ora por mí, cuando usted ora por el negocio, porque yo creo que sus oraciones las ha escuchado Dios. También cuando ora por Dulce, cuando ora por Daniel. Ujú. Sí, oro Porque, por todos ellos. porque Dios nos dota. Y a usted yo estoy casi seguro que en este proceso que todavía está aprendiendo, pero tiene fe en Dios. Ujú. Sí, porque Él es mi pastor y con Él nada me faltará. Fíjese. Y vamos a ver qué dice Santiago 16 sobre esto, ¿no? La oración de la fe salvará al enfermo. Fíjense, la oración tiene poder, pero es la oración del justo la que tiene el poder. Ajá. Y el Señor lo levantará. Y si pudiere, y si hubiere cometido pecado, le será perdonado. Ujú. El arrepentimiento nos dota de fe. Y la fe que tenemos a Dios por seguirlo nos hace que nos perdone nuestros pecados, que no tome en cuenta todas las transgresiones que hacemos por alejarnos de Él. Les serán perdonados, dice. Confesaos vuestras ofensas. Fíjense cómo aquí debe de haber un arrepentimiento de corazón. Unos a otros y orad unos por otros, Por otros. para que seáis sanados. La oración es eficaz. La oración eficaz del justo puede mucho. Es la oración del justo el que tiene ese poder. ¿Sale? Sí. Vamos a leer ya las últimas partes del 17 al 24, si eres tan amable, Edu. Sí. Nosotros dos vamos a apagar los micrófonos para que puedas leer. Cuando quedaron a salvo fuera de la ciudad, uno de los ángeles ordenó: corran y salven sus vidas. No miren hacia atrás ni se detengan en ningún lugar del valle. Oh, no, mi señor, suplicó Lot. Ustedes fueron tan amables conmigo y me salvaron la vida. Y han demostrado una gran bondad, pero no puedo ir a las montañas. La destrucción me alcanzaría allí también, y pronto moriría. Miren, hay una pequeña aldea cerca. Por favor, déjenme ir allá. ¿No ven lo pequeña que es? Así no perderé la vida. Está bien, dijo el ángel. Concederé tu petición. No destruiré la pequeña aldea, pero apresúrate, escapa a la aldea, porque no puedo hacer nada hasta que llegues ahí. Esto explica por qué aquella aldea se conocía como Zoar, que significa lugar pequeño. Lot llegó a la aldea, justo cuando el sol salía en el horizonte. Enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre ardiente sobre Sodoma y Gomorra. Escapen a las montañas o serán destruidos.
Ok, gracias, Dul. Como vemos, aquí ya había amanecido, era de día, ya los ángeles llevaban a este Abraham, a sus dos hijas, perdón, a Lot, a sus dos hijas, y también llevaban a su esposa, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Sí, Perfecto, Sí, perfecto. que tenía el micrófono apagado. Muy bien. Bueno, aquí lo que pasa es que ya cuando iban de camino, ya estaban fuera de la ciudad, todavía fíjense cómo Lot eh, le ordenan que se vaya a las montañas, pero Lot no quiere. Ujú. ¿Por qué no quiere irse a las montañas? no es Porque lo porque iba a ahí estaba alcanzar la Abraham, destrucción. ¿Mm? no es porque ahí estaba Abraham. Mm, pues yo siento que se sentiría él más seguro, ¿no? ¿Cómo? Si estuviera ¿En con las su tío. montañas? Ajá. Ah, bueno, sí. Digamos que Dice yo, que ahí no, ajá, Pero era mejor en las dice que ahí le montañas iba a porque alcanzar estaba la más destrucción. lejos, ¿no? sí, dice que ahí iba a alcanzar la destrucción según Lot, ¿no? Ujú. Sí. Yo pienso que Lot estaba pensando todavía en comodidades. Ajá. Imagínense vivir por lo menos en un pueblito, digámoslo así. No en una ciudad, pero sí en un pueblito, donde hay más servicios, ujú, donde pudo haber un pozo, por ejemplo, donde pudo haber comercio pequeño, pero había. Ujú. Y ahora imagínense en las montañas, donde estás fuera de todo, ¿no? Incluso del agua, Ah, bueno, sí. ¿no? Donde posiblemente los animales no están tan, no hay no hay tantos animales como lo pudo haber en una llanura, ¿no? Entonces, también yo siento que Lot estaba pensando en su comodidad Sí. y no tenía en cuenta que Dios era el que lo iba a sustentar si creía en él. Ujú. Sí, Bueno, se le olvidó eso. O sea que Y seguía justo ni dudando. siquiera lo valoró, ¿no? Porque ujú. incluso Dios le mandó a los ángeles para que se salvara. Sin embargo, los ángeles yo creo que dijeron, bueno, ya, está bien, Terco. le voy a hacer caso. Y si se dan cuenta, la destrucción me alcanzaría a donde dice, eh, dice, La ¿saben? destruyó por completo. No destruiré la pequeña aldea. Ajá. Eso me hace pensar que sí estaba dentro de los planes de Dios también destruir esa aldea, Soar, ¿no? a Zoar. Zoar, ya Ajá. habíamos hablado de Zoar, de hecho fue eh, uno de los reyes, de los cinco reyes, era rey de Zoar. Ah, sí. Ajá. Por lo tanto, estamos hablando también de una ciudad o de un pueblo chiquito, digámoslo así, pero no muy diferente a Sodoma y Gomorra, ¿eh? O sea, también había mucho pecado. Sí, por eso estaba yo creo que dentro de los planes también de destrucción. Ujú. Y luego al final, fíjense lo que se dice en el versículo 24. Enseguida el Señor hizo llover de los cielos fuego y azufre, ujú, como si fuera lluvia sobre Sodoma y Gomorra. Y luego dice una frase, escapen a la montaña o serán destruidos. Digo, O sea, al final sí tuvieron que huir a la montaña, ¿no? en el contexto no lo sé muy bien, no sé si fue una frase que dijo Lot, que dijeron los ángeles o que incluso el Señor.
Ujú. Pero esto eh, hay un pasaje dentro de Apocalipsis, o más bien no, dentro de los evangelios del Nuevo Testamento, donde Jesucristo hace la invitación de que cuando pase cuando pase la tribulación, todos huyan hacia las montañas y no miren hacia atrás. Incluso ahorita vamos a ver que recordó a la esposa de este Lot. Ujú. ¿Puede apagar tantito su micrófono, amor, ahorita? Sí, Ok. Voy a leer el versículo, digamos, ¿qué estoy diciendo? Voy a leer el comentario del versículo 24, ¿sale? En la historia de Sodoma y Gomorra vemos dos facetas del carácter de Dios. Su gran paciencia acceder a personas, pe- eh, a acceder a, per- a perdonar una ciudad malvada, como son 10 personas, una ciudad malvada con solo 10 personas justas, perdón. Y su gran ira destruyó ambas ciudades. Conforme crecemos espiritualmente, debemos desarrollar un profundo respeto hacia Dios por su odio al pecado y también un profundo amor por su paciencia cuando pecamos. Ajá. Fíjense, primero nos dice el comentario que Dios tiene dos atributos, su paciencia, pero también tiene ira. Ujú. ¿Paciencia a quién? Paciencia al pecador, ¿sale? Pero ira y odio al pecado. ¿Sí, sí notan la diferencia? Sí, o sea, como que odio al pecado que tienta al humano y Así es. paciencia al humano que lo hace. Y ahorita vamos a ver por qué. Vamos a hablar sobre la homosexualidad, el video que tengo preparado sobre la homosexualidad. Dios no quiere decir que odie a todos los homosexuales. Ujú. El problema es que no los odia a ellos como personas, como seres humanos. Odia la decisión que están tomando y el pecado que están haciendo con eso. ¿Sí me explico? Bueno, ¿puedes leer del versículo 25 al 29? Creo que ya es el último. Sí, Por favor. ok. Las destruyó por completo, junto con las demás ciudades y aldeas de la llanura. Así arrasó a todas las personas y a toda la vegetación. Pero la esposa de Lot miró hacia atrás mientras lo seguía y quedó convertida en una estatua de sal. Abraham se levantó temprano esa mañana y salió deprisa al lugar donde había estado en la presencia del Señor. Miró al otro lado de la llanura, hacia Sodoma y Gomorra, y vio que subían columnas de humo desde las ciudades como si fuera el humo de un horno. Pero Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot, a quien sacó del desastre que se tragó a las ciudades de la llanura. Entonces su esposa de Lot sí murió, ¿no? Por no obedecer. ¿Sí me escucharon? bueno, Sí, mami. Ay, perdón, estoy hablando ¿quiere? y No, no te escuchamos. estoy hablando y Ujú. y tenía apagado el micrófono. Bueno, les decía que en principio, híjole, ya está muy viciado ahora sí el. Espéreme, morrorita, déjeme ponerle pausa.
Ya casi acabamos, ¿eh? Ok, entonces les decía, nos dice el versículo que ya, las dos ciudades fueron destruidas. Ajá. Que no solamente arrasó con la ciudad, arrasó con las personas y toda la vegetación, para que vean el tamaño de destrucción. El problema es que si se acuerdan en versículos anteriores, uno de los ángeles advirtió que no miraran hacia atrás. Sí. Ujú. Pero la Ujú. esposa de Lot miró hacia atrás. Sí, no Por, obedeció. ¿eh? No obedeció la No, instrucción. no obedeció. Entonces la consecuencia fue que la protección de Dios la, la, la quitó. Ujú. Por lo tanto, ella se convirtió en una estatua de sal. Imagínense esto. Ahorita lo vamos a leer en un comentario mejor. ¿Sale? Y ahorita lo explicamos. Luego nos da otro panorama, pero ya de donde está este Abraham. Abraham está en Hebrón, si recuerdan. Es una zona más alta. Se dice que ese lugar podía ver las zonas más bajas a donde estaba Sodoma y Gomorra, ¿no? Por lo tanto, él vio que salían humo de ese lado donde estaba Sodoma y Gomorra, ¿no? Confirmando el plan que le había dicho Dios, ¿no? De que iba a destruir esas ciudades. Yo no sé si Abraham sabía o no sabía que Dios sí le hizo caso por salvar a su sobrino. Y la misma escritura nos lo confirma, ¿no? Sí, A donde dice, y salvó la vida del otro. Pero Dios había escuchado la petición de Abraham. Eso nos confirma que Abraham, ya vieron las preguntas que le hacía, de si hubiera 20, si hubiera 10, ajá. si hubieran 30, ajá. Bueno, pues aunque en esa parte de la escritura no lo dice, pero sí hizo la petición a Dios de salvar al otro. Ujú. O por lo menos en su corazón eso es lo que estaba. Recordemos que Dios es el único que puede leer y saber lo que nuestro corazón, en lo que nuestro corazón hay. Ujú. Sí, Él conoce nuestros corazones. Pero fue gracias a la petición de Abraham, que Lot fue salvo. Fíjense lo que nos está revelando la escritura. ¿Sale? Vamos a ver los comentarios, los últimos comentarios. El 19:26 dice, la esposa de Lot miró hacia atrás para ver la humeante ciudad de Sodoma. Imagínense el ruido ¿Y se que escuchaba? se escuchaba. Si nosotros escuchamos unos cohetes, imagínense Mm. toda la destrucción de una ciudad. Las luces que se debieron de ver, ¿no? Y dice el comentario, aferrada a a una la vida del pasado, no estaba dispuesta a volver la vista por completo. ¿Está usted mirando con nostalgia a su pecado mientras trata de avanzar con Dios? Otra pregunta que nos debemos de hacer nosotros. ¿Estamos nosotros mirando con nostalgia algo del pasado en lo que nosotros pretendemos caminar con Dios? Usted no podría progresar con Dios mientras siga aferrando a ciertos aspectos de su vida pasada. Jesús lo dijo así en Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos amos. Y vamos a ver qué dice Mateo del capítulo 6, versículo 24, de la Reina Valera. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece a uno o amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Ujú.
todas las riquezas de este mundo que nos puede dar, todo digamos, incluyendo el poder que podemos, la influencia que podemos tener, la influencia falsa que podemos tener. Ujú. Y Dios nos dice, no, tú no puedes tener en tu corazón el deseo de tener riqueza, el deseo de tener según el éxito que tú crees tener y pretender estar conmigo, porque tu corazón está partido en dos, Ujú. ¿no? Dice el comentario 19:12 en otra Biblia. Los ángeles insistieron que Lot y su familia salieran de la ciudad, pero cuando trató de convencer a sus yernos, ujú, a los que se supone que se iban a casar con sus esposas, o tal vez sus futuros yernos, que más bien eran sus futuros yernos, porque recordemos que las hijas de Lot eran vírgenes, a ellos les pareció que se burlaba. Su vida alejada del Señor invalidó su testimonio cuando llegó la crisis. Incluso en esta situación Lot enfocó lo temporal. Prefirió quedarse en Zoar, una ciudad satélite del pecado. Ujú. Aunque la mujer de Lot salió de la ciudad, su corazón aún estaba allí y cayó bajo el juicio de Dios. En la palabra, acordaos de la mujer de Lot que se menciona en Lucas 17:29 al 33, Cristo la toma como una advertencia a todos los que desprecian su oferta de salvación. Y vamos a ver qué dice Lucas del 17, del capítulo 17, del versículo 29 al 33, en la Biblia Reina Valera. Mas el día en que el Lot salió de Sodoma, fíjense, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así que el día en que el Hijo del Hombre, o sea, nuestro Señor Yeshua, se manifieste otra vez, en aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo y el que y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. ¿A qué vida se refiere? A la vida eterna. A la vida pasada. ¿Cómo? Pues Ujú. Dice, todo el que en que procure salvar su vida la perderá. Todo el que quiera salvar lo que tiene, o sea, se refiere en el instante que está. Ujú. Cuando venga nuestro Señor y sea sí, manifiesto, va a haber algo parecido a Sodoma y Gomorra, una destrucción, va a haber juicio. Ajá. Y lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo es, acuérdense de la mujer de Lot que miró hacia atrás, porque no pudo olvidar las cosas de este mundo. Así ustedes también, si ustedes se preocupan por las cosas de este mundo, por lo que en su criterio han logrado por sí mismos, lo perderán. Si lo quieren retener, lo van a perder. Ujú. Y dice, mas sin embargo, todos los que ignoren ya eso y me sigan a mí, se salvarán. Es otra forma de interpretar este versículo. ¿Sale? ¿Sí o no? Sí,
O sea que no debemos ver las Sí, cosas pasadas. No, ya no. Ni las cosas en el presente. Me refiero el auto, la casa, el dinero, el trabajo. ¿Sí me explico? Ujú. El reconocimiento, el poder que podamos tener, ¿no? Las amistades que no son de Dios. Todo eso si lo queremos, si pretendemos tenerlo, pretendemos que retenerlo, en algún momento Dios nos lo va a quitar, lo perderemos, ¿vale? Sin embargo, Ujú. si retenemos las cosas de Dios, las cosas espirituales, esas son las cosas que realmente nos van a salvar, ¿sale? Bueno, Sí, cuando habla la sí. escritura de que la esposa de Lot se volvió una estatua de sal, puede ser que se refiera a esto. Ajá. Dice, no debe suponerse que realmente se convirtió en estatua, ajá, sino que habiendo sido matada por el hirviente, hir- eh, hirviente y sulfuroso vapor. Recuerden que en ese momento se estaba destruyendo, entonces pudo esa explosión incluso llegar a donde estaba huyendo este Lot y su familia, pero era Dios los que los protegían. Ujú. Entonces, esa expansión de fuego, de vapor, como lo dice el comentario, con el que se llenó el aire, Dios los protegía. ¿Y qué era qué era realmente lo que protegía a Lot y a su familia? ¿Ustedes lo pueden intuir? El Espíritu Santo. Bueno, aquí no O se bueno, menciona no sé si Dios o... Bueno, la me refiero a fe. nuestros... La fe que es creer en lo que nuestro Padre nos dice, ¿verdad? Y hacerle caso. ujú. Entonces, eso era lo único que los protegía de esa explosión, la fe que tenían en Dios. Y aquí nos habla de que la esposa ya no tuvo fe en Dios y volteó y se quitó la protección de Dios. Y por eso todo lo que era azufre, todo lo que era, la convirtieron en ese vapor. No sé si se acuerdan cómo le llaman al al mar muerto. Otra forma de llamar al mar muerto. ¿Se Es el acuerdan? mar salado, ¿no? El mar salado, exactamente. Entonces, esa evidencia de que pasó eso, el azufre también tiene algo, una característica con la sal, si no me equivoco. Cuando se seca puede formar sal, si no me equivoco. Por lo tanto, esa expansión no es que se haya convertido en una estatua de sal, sino que esa expansión la rodeó y la mató. ¿Sale? Y después, incrustada en la sal, se asemejaba a una estatua de sal. Ajá, así dice el comentario, del mismo modo que incluso hoy en día de la hexasalina del mar, los objetos que están cerca, él se cubre rápidamente con una costra de sal. Fíjense, en esa zona, como hay mucha presencia de sal, incluso el aire empieza a roer, o más bien se empieza a incrustar en los objetos y se ve como si fueran o como tuvieran una capa de sal. Eso es lo que le pasó realmente a la esposa de Lot. Bueno, por lo menos lo que nos sugiere este comentario, ¿verdad? Bueno, Sí, el pecado de Sodoma y Gomorra nos muestra la escritura que principalmente, o lo podemos intuir que fue sexual. Ajá. Y que el hecho de que los ángeles querían tener relaciones sexuales
más bien los hombres de esas ciudades querían tener relaciones sexuales con los ángeles, nos habla de que del homosexualismo, ¿sale? Entonces preparé este video que nos habla qué dice la escritura del homosexualismo, de la homosexualidad, ¿sale? Entonces, ¿están listos para verla? Sí. Vale, Sí. lo voy a reproducir. ¿Qué dice la Biblia acerca de la homosexualidad? La Biblia, consistentemente nos dice que la actividad homosexual es pecado. Romanos 1:26 al 27 enseña específicamente que la homosexualidad es el resultado de negar y desobedecer a Dios. Cuando las personas continúan en pecado e incredulidad, Dios los entrega a un pecado aún más malvado y depravado, a fin de mostrarles la inutilidad y desesperanza de la vida aparte de Dios. Primera de Corintios 6:9 proclama que los transgresores homosexuales no heredarán el reino de Dios. Dios no crea una persona con deseos homosexuales. Dice la Biblia que las personas se vuelven homosexuales a causa del pecado, y definitivamente a causa de su propia elección. Una persona puede haber nacido con una gran susceptibilidad hacia la homosexualidad, al igual que hay gente que ha nacido con una tendencia a la violencia y otros pecados. Eso no justifica la elección de la persona de pecar al ceder a sus deseos pecaminosos. Si una persona nace con una gran susceptibilidad hacia el enojo o la cólera, ¿le da derecho a sucumbir a aquellos deseos? Por supuesto que no. Es igual con la homosexualidad. Sin embargo, la Biblia no describe la homosexualidad como un pecado mayor que cualquier otro. Todo pecado es ofensivo hacia Dios. La homosexualidad es solo una de las muchas cosas enumeradas en 1 de Corintios 6:9 al 10, que van a dejar a la persona fuera del reino de Dios. De acuerdo con la Biblia, el perdón de Dios está tan disponible para un homosexual como para un adúltero, un adorador de ídolos, un asesino, un ladrón y más. Dios también promete dar a todos aquellos que crean en Jesucristo para su salvación, la fuerza para la victoria sobre el pecado, incluyendo la homosexualidad. En nuestro sitio web puedes encontrar respuestas más completas a esta y muchas otras preguntas. Si esta respuesta te fue de ayuda, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir al tanto de nuestro contenido. Ok. ¿Qué les pareció? ¿Qué opinan? Ya hemos terminado. Pero ¿qué opinan ustedes? ¿Cómo lo podemos llevar a nuestra vida todas estas enseñanzas? Rorita, Pues no haciendo esas cosas yo creo que, y mantenernos siempre en fe. exacto. Y cuando nos llegue cualquier tentación, ya sea de cualquier pecado, ya sea envidia, enojo, Avaricia. avaricia, detenernos, ¿no? Ujú. Soportarlo y llevarlo en oración para que Dios nos dé más y más fe en Él, más fuerza Ujú. para soportar esas tentaciones. ¿Por qué creen que en el Padre Nuestro nos dice, líbreme de las tentaciones y de todo mal? Porque siempre han existido. Porque siempre han existido exactamente. Nacemos, el Y pecado de ese es el eso del problema. video, pues es una lección entonces, ¿no? Claro, No es como que, bueno, es que muchos dicen que ya nacen así, pero entonces según el video es una elección. hay que respetarlos, porque nosotros también tenemos que saber que esas personas están engañadas, ajá. De alguna forma creen que es natural y desafortunadamente en estas épocas lo hemos aceptado incluso en las leyes, Se normaliza, ¿no? se normaliza, pero lo que no saben es que están siendo manipuladas por algo que tenemos, una maldición con la cual nacemos, y es la tendencia a ser mal. ¿Y qué es la tendencia a ser mal? La tendencia a alejarnos de Dios. Nuestra naturaleza, cuando estaba Adán y Eva, era seguir a Dios, escucharlo. Ujú. Pero
utilizamos el único poder que tenemos, que es la decisión. Y nuestros padres Adán y Eva decidieron no hacerle caso. Y eso nos ha manchado hasta ahora. Algunos tienen tendencias a pecados, no nada más a lo sexual, ajá, sino a la ira, por ejemplo, o a otro tipo de pecados. Pero siempre la tendencia la debemos de soportar, siempre esas tentaciones las debemos de soportar y es cuando nosotros realmente sabemos que estamos fortalecidos por Dios con su fe, Sí. ¿no? Entonces, pues ahorita yo creo que podemos reflexionar qué son las cosas que nos queremos aferrar en este mundo y que nos han tentado toda la vida y nosotros estamos ahí cayendo siempre. Esas cosas yo creo que vale la pena hoy llevarlas a una oración para que cada vez más, cada vez seamos más fuertes en decir que no, Que no nos aferremos a las cosas del mundo. que no nos, y que cada vez tengamos más y más deseos de estudiar, de seguir a Dios, ¿sale? Sí. Sí. Bueno, pues gracias a los que han escuchado estas transmisiones. Que el Señor los bendiga y que los proteja, que el Señor sonría sobre ti y que sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé paz. Ah, pero no se nos olvida la oración. Ahora si quieres orar, Dul, Sí. sale, para terminar ya, para terminarla ya. Ok. Vamos a apagar nuestros micrófonos nosotros para dejarte orar. Gracias. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias esta noche por este tiempo que acabamos de compartir. Te pedimos que estas palabras que acabamos de leer, de escuchar, sean de provecho para nuestros cuerpos espirituales, para todas las personas que ven estas transmisiones, para que estas bendiciones lleguen también a ellos y a sus personas amadas. Te damos gracias porque poco a poco vamos aprendiendo de tu palabra y de la manera que sea o de la forma que sea se va quedando una semilla. Te doy gracias en lo personal, Señor, por la vida de mis padres, por la vida de mis hermanos, por la vida de Cristian y de su familia. Bendícelos en grande manera, Señor, así como sus medios de trabajo, que no les falte techo, que no les falte el alimento. En tus manos pongo a la señora Chio, la mamá de mi amiga Karen, y a toda su familia que está pasando momentos difíciles por el fallecimiento de su mamá. Que les des fortaleza, que les des un poco de calma y paz en su corazón porque es un momento muy difícil. Te pido por mi amiga Karen para que también toque su corazón, para que la convivencia en este hogar sea más amena y que sea pacífica, Señor. Que sea tu presencia en mi casa y en mi trabajo. Te doy gracias porque no me ha faltado el alimento, ni el espiritual, ni el físico, Señor. Te pido también por la salud de mi hermana Susana, que está pasando un momento difícil, para que esta batalla que está a punto de comenzar, Señor, sea más llevadera y que ella al tomarse de tu mano no se suelte. Pero que no sea nuestra voluntad, Señor, sino la que tú tienes preparada para ella. Ponnos en su camino, Señor, si ese es tu plan, para que también la acompañemos y la podamos apoyar en lo que ella necesite. Señor, gracias porque a pesar de que pecamos y nos alejamos de este camino, no nos has dejado, Señor, nos has mostrado muchísima misericordia. Y en lo personal, Señor, te doy gracias por la paciencia que tienes conmigo. En tus manos pongo este cuerpo físico que ha estado sufriendo de estrés y enfermedad, Señor, para que me des fortaleza, para que me des sabiduría para manejar las cosas laborales, Señor, y no entre en desesperación. En tus manos pongo a mis compañeros, Señor, y para que tú resuelvas los problemas que ellos tienen, que se haga siempre tu voluntad en su vida, Señor.
Gracias por este momento que acabamos de compartir y que sea de enorme bendición para todos los que ven y escuchan estas transmisiones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 A mí me gustaría terminar con algo muy importante. A pesar de que hemos estudiado que la, que, que las oraciones del justo son escuchadas, ah, mm, no quiere decir que cuando nosotros sintamos que pecamos o que nos estamos alejando de Dios, eso no quiere decir que nosotros no podamos orar. ¿Mm? El hecho de que nosotros oremos y podamos arrepentirnos, aunque hayamos pecado, recuerden que quita el pecado. Ajá, y Dios nos da otra oportunidad. Entonces, aún así hayamos pecado hace 5 minutos, lo mejor y la mejor decisión es orar. ¿Sale? Nada más lo quería decir. Ok, Bueno, gracias. bueno, déjenme terminar la transmisión. Ah,